Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Nos encontramos aquí con el doctor Enrique Cuevas. El día de hoy aquí en el programa de La Bolsa al Bolsillo, un programa de economía que es del Colegio de Economistas de Jalisco, con nuestro presidente Alejandro Sierra Peón. Y pues el día de hoy estamos en 20 de noviembre, que es día como de relax, un día de asueto, que más que entrevista será una charla. A ver, presentémonos, doctor Enrique. Para empezar, ¿por qué Ajá, no rompemos más el hielo? Me tratas de Enrique, somos perfecto, amigos claro. y con el auditorio que nos ve, pues me conoce muy bien que soy una persona más sencilla. Ah, perfecto, Enrique. Entonces vamos a hablar un poco acerca de ti. En primer lugar, antes de hablar de cuestiones de como investigador, como director del Colegio de Capacitación, descríbete cómo eres. Ah, caray, pues mira, de hecho lo acabo de decir, soy una persona sencilla, soy una persona tranquila. Me gusta mi trabajo como docente, como investigador. Soy muy meticuloso en todo lo que tenga que ver con el trabajo con mis estudiantes. Ellos van a ser, son testigos de hecho. Ujú. Y me gusta ser meticuloso en ese trabajo, porque creo yo que si uno es exigente con ellos, con los jóvenes, es para prepararlos mejor como profesionistas en lo futuro, ¿no? Entonces, esa es mi personalidad, una persona dedicada, soy trabajador y me gusta que mis estudiantes estén al mismo nivel que a uno les exige. Ah, perfecto. Y bueno, y entonces cuéntanos qué proyecto te gustaría iniciar en el ámbito como investigador. Fíjate que hay muchos proyectos en los que uno quisiera trabajar y realmente a veces el tiempo es tan corto y la vida es tan corta que no alcanza uno realmente a materializar todo lo que uno quisiera. Hay proyectos tan interesantes en el ámbito de la economía, soy economista, recuerden, eh, y proyectos en lo social que son muy relevantes. Hay un proyecto que en lo personal, a propósito de tu pregunta, que me gustaría mucho impulsar y sobre todo desde mi colegio de economistas, nuestro colegio de economistas, que entonces, en una investigación que yo he tenido muchas ganas de comenzar es hacer estudios de campo y utilizar datos estadísticos que nos proporciona el INEGI, sobre todo a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en donde capta a una población representativa de jóvenes, de egresados, de personas con cierto perfil laboral Ujú. y utilizar esa fuente de información y entrevistas de campo, entrevistas a profundidad, en donde nos demos cuenta de esto que acabo de mencionar. Ujú. ¿Cuáles son las condiciones que tienen nuestros egresados en el mercado laboral? Y fíjate que no nada más de los economistas, hay que reconocer que el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, que es donde yo imparto clase, y lo hago no solamente para jóvenes economistas o futuros economistas, sino también para administradores gubernamentales, para futuros licenciados en finanzas, para economistas y gestores ambientales y en fin, para muchas de las carreras que se imparten en el centro universitario. ¿Cómo les estará yendo a estos jóvenes que egresan con tantas ganas, con tantos ánimos y sobre Exacto. todo con tantas expectativas sobre su vida profesional? Ah, perfecto. Bueno, y entrando entonces ya un poco en la materia, precisamente, ¿qué proyectos o ideas fueron vendidas y llevadas a cabo por ti, sea fuera o dentro del colegio? Pues fíjate, está muy relacionado pues todo lo que he venido Ujú. hablando, que ha sido poco el tiempo de la entrevista, pero he venido hablando de los jóvenes y su formación, su preparación. Fíjate que entre los proyectos que yo he trabajado y que busco trabajar dentro del Colegio de Economistas es precisamente cursos de capacitación y Ujú. actualización para ellos. De hecho, el proyecto más relevante que yo le propuse a nuestro actual presidente del colegio, el maestro Alejandro Sierra Peón, Exacto. por cierto, a quien mandamos un saludo, Saludos, Ale. saludos Alejandro, y también debo de comentar otra cosa, Alejandro y yo fuimos compañeros de generación, estuvimos Ah, en la excelente. misma generación de egresados y pues nos conocemos de hace tiempo.
Él sabe de mi vocación como economista y sobre todo como formador de recursos humanos. Ese proyecto que yo le ofrecí tanto a nuestro presidente como al Colegio de Economistas de Jalisco en pleno, es el proyecto de capacitación. Capacitación y actualización de los jóvenes y de los ya no tan jóvenes egresados de economía que buscan actualizarse en los temas más relevantes. ¿Cuáles son esos temas más relevantes? Desde mi punto de vista y desde mi experiencia personal, un tema muy relevante que actualmente enfrentan los economistas es el manejo de información, sistemas de información, el manejo de fuentes de información. Pero información para qué? Información para conocer el estado y la situación que guardan la economía en general, que guardan nuestro país en general, que guardan las empresas, tanto medianas como pequeñas y micronegocios, que es donde el economista tiene un gran campo de acción y de trabajo. Las famosas MIPYMES, micro, pequeñas, medianas empresas, y por supuesto no descarto las grandes empresas. Y hay un ámbito laboral muy importante para los recién egresados de las carreras universitarias y sobre todo de los economistas, que es el gobierno. En el gobierno podemos desplegar grandes capacidades de trabajo, pero para ello los economistas debemos estar actualizados en lo que la nueva tecnología de la información y la comunicación, las famosas TICs, nos ofrecen. Entonces, como economistas creo yo que debemos formar a los jóvenes y actualizarlos. Hay que recordar una cuestión muy importante. La universidad prepara y da formación en lo general. Las empresas, el gobierno y las instituciones como las nuestras, como el colegio, están obligadas y comprometidas a dar formación en lo específico, lo que en otras palabras se llama capacitación. Capacitación en específico. De ahí entonces que creo yo que uno de los proyectos más exitosos que yo he podido ofrecer a la ciudadanía y a la sociedad es a través de este colegio, porque es un proyecto integral de capacitación y actualización para estos jóvenes recién egresados, para estos jóvenes que aún no egresan, o inclusive, decía yo, para economistas que ya tienen un buen tiempo de haber sido egresados, pero que no han regresado a las aulas por su trabajo, claro, por su quehacer cotidiano, por sus compromisos laborales y sociales que son muy grandes. Entonces creo yo que a través del colegio podemos ofrecer esta alternativa de capacitarse y de actualizarse. Oye, ¿y falta mucho para esto? O sea, ¿en qué tiempo tienes estimado que inicies con este proyecto? Mira, tenemos un proyecto que yo ofrecí y por el cual fui nombrado director de capacitación, que debería de haber comenzado en lo inmediato con la toma de posesión de esta nueva mesa directiva de este gran colegio. Sin embargo, hay un problema de tipo institucional. ¿Cuál es? De que nosotros, para poder ofrecer capacitación en las mejores condiciones y sobre todo en las condiciones que requieren nuestros egresados economistas y nuestros jóvenes, se requiere las mejores condiciones legales, institucionales y de reconocimiento. ¿A qué voy? Primero tenemos que buscar un reconocimiento o una certificación a través de las distintas instituciones, como es la Secretaría de Educación Pública, como son organismos como el CONOCER, el Consejo de Normalización y Competencia Laboral, el CONOCER por sus siglas, y también tenemos que estar dados de alta en Hacienda, porque si nosotros ofrecemos capacitación, son muchas las empresas o los mismos gobiernos o las personas en lo individual que van a requerir un comprobante de pago. Claro. Ese comprobante de pago es emitido a través pues, de un recibo en donde se especifica un desglose de lo que cuesta la capacitación, el IVA que cuesta, y me estoy refiriendo pues a lo que va a costar. Evidentemente no toda la capacitación cuesta. Por fortuna estamos proponiendo esquemas de capacitación en 2 niveles, muy especializada y que requiere un cierto esquema muy sistemático de capacitación
en el cual pues sí necesitamos recuperar evidentemente cierta inversión que el colegio hace, y para lo cual tenemos que estar dados de alta en el SAT. Entonces, en cuanto nosotros como colegio tengamos lista estas altas que se requieren ante el SAT en primera instancia y en segunda ante estos organismos que ya decía yo que son certificadores de la capacitación que estamos ofreciendo, creo que estaremos en muy buenas condiciones para comenzar. Sin embargo, les quiero comentar algo. Hay esquemas de cursos de actualización y de formación que evidentemente no requieren este tipo de esquemas que son un poco más complicados. Son más simples, son más flexibles, y creo yo que ya estaremos en condiciones de ofrecer un buen proyecto de capacitación a partir de enero próximo. Pues ya muy pronto, ¿no? Sí, así es. Oye, el año está por terminar y creo que ya estamos en condiciones. Oye, Enrique, y en cuestión de impartición de la capacitación, tú mencionaste otro tema muy importante, de lo que vamos a tratar hoy en la charla o en la entrevista, que es cómo formar y actualizar a los economistas. Entonces estamos hablando de dos cosas diferentes. O sea, me refiero porque ya ves que en el primer tema estamos hablando de los alumnos, ¿no? Sí. Y en esta parte dice impartición de la capacitación como forma para actualizar a los economistas. Así es. ¿Ya es otra situación diferente o estamos hablando de lo mismo? Mira, estamos hablando de lo mismo, que es capacitación. Sí. Pero estamos hablando de áreas efectivamente y de población objetivo distinta. Ah, muy bien. No necesariamente son excluyentes. A lo que yo voy es a lo siguiente, que hay cursos de actualización y capacitación que pueden inscribirse tanto jóvenes estudiantes como jóvenes egresados y economistas egresados. Porque la capacitación que yo estoy proponiendo es en 2 o 3 puntos muy específicos de una agenda de capacitación de cualquier economista. Decía yo, manejo de datos, Sí. análisis de datos y sobre todo métodos estadísticos y econométricos para el manejo de datos. Hay que recordar que una muy buena fuente de información que tenemos los economistas son las bases de datos que nos ofrecen empresas, los gobiernos y diversas instituciones educativas. Hay que recordar una cuestión. Muchas empresas están interesadas en sus pronósticos de ventas, en sus pronósticos a mediano y largo plazo sobre consolidación del negocio. Entonces, creo yo que con las bases de datos que tienen las mismas empresas o que tiene el INEGI u otras instituciones estatales como el Instituto Estatal de Estadística, recientemente creado aquí en Jalisco, podemos tener un buen acceso a información para hacer proyectos en el que el joven estudiante o el egresado de economía pueda manejar esta información que es útil. ¿Cómo haces un pronóstico de ventas adecuado y exitoso que le reditúa a la empresa utilidades, le reditúa un buen espacio para la planeación estratégica a mediano y largo plazo? Y evidentemente para los gobiernos, porque los gobiernos son los encargados de elaborar planes, diseñar planes que tienen un beneficio social. Entonces creo yo que esa es un área de oportunidad, no solamente para estudiantes, sino también para economistas ya egresados. Exactamente. Enrique, y también dime cómo influye el Internet, las redes sociales en el ámbito que tú tienes como investigador. ¿Tú cómo has visto que ha crecido o de qué manera ayuda a los estudiantes o a los egresados? Mira, esta es una muy buena pregunta, Lupita, por lo siguiente. No es nuevo ya el uso del Internet, no es nuevo ya el uso de redes sociales. Esto ya tiene 10 años, 15 años en algunas situaciones, y creo yo que el uso es cada vez más extendido. Hay una cuestión, un área que yo mencionaba hace un momento que se llama las TICs, que son tecnologías para la información y la comunicación. Hay una ciencia nueva inclusive que se llama Data Science, ciencia de datos, que si no fuera por el uso del Internet y las redes sociales no se estaría difundiendo. El Internet se ha convertido en un instrumento no necesario para la investigación. Es un instrumento indispensable para la investigación, porque a través del Internet nosotros tenemos acceso a fuentes de información. Esas fuentes de información son datos.
Esas fuentes de información son monografías. Esas fuentes de información son la explicación de cómo operan los programas, cómo operan las instituciones, cómo se hace seguimiento de los objetivos y las metas de las instituciones. Y creo yo que para la investigación es el instrumento más adecuado y el instrumento más novedoso que podemos disponer. Y fíjense, conozco muchos colegas economistas, evidentemente de generaciones no recientes, estoy hablando de egresados de la década de los 80, tal vez anteriores, en donde no es tan familiar el uso del Internet. Exacto, Los jóvenes sí. me van a decir, pues caray, ¿cómo no? Pues discúlpenme, pero ustedes son jóvenes. Los jóvenes claro que tienen el acceso y claro que son los que están más al pendiente de lo último que el Internet publica o las redes sociales. Pero aquellas generaciones antes de la década de los 90 no es muy novedoso. Entonces yo creo que si nosotros ofrecemos a los economistas y a diferentes áreas del conocimiento científico, sobre todo social, como es las ciencias que se ofrecen en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, ciencias CUSEA, económico-administrativas, a estos egresados de hace ya algunos cuantos años, podemos actualizarlos y que ellos vean que el Internet pues no solamente es Facebook, no solamente es WhatsApp, no solamente es Instagram o Twitter. Podemos entrar, decía yo, a las instituciones para saber qué hacen. Podemos entrar a las instituciones para ver qué fuentes de información nos ofrecen para analizar. Podemos entrar a instituciones como municipios, a gobiernos del Estado, al gobierno de la República, a gobiernos de otros países, al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, en donde nos ofrecen un mar de información. Mira, te voy a decir algo. Yo soy profesor de econometría en el CUSEA. Con la econometría es un área que tiene que ver con métodos cuantitativos, métodos estadísticos para la investigación. Y doy otra clase que se llama métodos estadísticos aplicados a las políticas públicas. A través de estas materias, el insumo más importante para nosotros y para los jóvenes estudiantes son los datos. El Internet nos ofrece un mar inmenso de información que hay que acceder a ella, hay que desmenuzar esta información y lo más importante, hay que saber discriminar entre información útil e información basura. Porque también es cierto que en el Internet nos encontramos con mucha información basura. ¿Qué es esa información basura? Es información que no es precisa. Es información basada en creencias. Es información recabada, pero no de manera estadística, sino a través de juicios de valor de quien recaba la información y que puede sesgar las diferentes investigaciones o resultados de proyectos. Hay que discriminar esa información que es basura de información que es útil, que ofrecen instituciones de mucho prestigio, instituciones ya muy probadas o especializadas en la generación de información, y los estudiantes, los jóvenes y los economistas egresados de nuestras instituciones deben de saber utilizar. Entonces yo creo que el uso del Internet es básico porque nos ofrece todo este mar de información. Y creo yo que la capacitación que podemos ofrecer a través del colegio es a capacitar a nuestros economistas en el uso de toda esta información que se encuentra a través de las redes. Oye, no, esto está excelente y si te fijas, bueno, ahorita a lo mejor no es mucha difusión, pero ahorita con el programa de la Bolsa al Bolsillo y ya lo que son los colegas, economistas y toda la ciudadanía que nos esté viendo, que sean alumnos o personas normales, pues que no son economistas, que tienen otras carreras, que comprendan más lo que es la economía, ¿no? Así es. O sea, que tratemos de que todo sea más fácil y como más simple, porque de pronto hay conceptos que no se entienden. Así es. Entonces sí hay que manejarlo con cautela. Y hablando un poco, oye, también esto, cuéntanos cuál ha sido tu mejor y peor experiencia dentro de tu carrera como economista. Ah, caray, pues... Así que tú digas, no, aquí sí la regué, o sea, no, yo no sé.
Pues mira, yo tengo una trayectoria en el ámbito de la economía, pues de hace ya varios años, ¿no? Esa trayectoria, vamos, la tengo desde que era estudiante de economía. Tuve la fortuna de ser invitado a proyectos importantes. Yo creo que Sí. la luz del A sur, ver, a ver, vamos, a ver, estamos súbelas. transmitiendo en vivo y Ahí está, perfecto. Ah, sí, ya, ¿no? ya tenemos, sí, perfecto. Ok. Seca tu teléfono porque ya Sí, se le ya mojó se y mojó. con su café y no vaya a ser que se le descomponga. Hablando de tecnología. Hablando de Hablando de tecnología. tecnología. Ajá. ¿Y luego? Ok, pues, pues mira, tuve la fortuna de ser invitado por uno de mis profesores, también miembros del consejo de nuestro colegio de economistas, Ajá. el maestro Manuel Morales, también un Saludos, saludo a saludos Morales, maestro. a ser invitado por él a trabajar en un área que creo yo que fue el área, pues mi punto de arranque. Ujú. Me ofreció esa alternativa en donde me pude dar cuenta del gran potencial que como economistas tenemos. Trabajé mi primera experiencia laboral antes de que yo terminara la carrera de economía. Estoy hablando hace muchos años, en el 87, si mal no recuerdo. Yo terminé la carrera en el 88, en lo que hoy es la Secretaría de Promoción y Desarrollo Económico, lo que hoy es la CEPROE. Anteriormente era la CEPRODE, Secretaría de Promoción y Desarrollo, y anteriormente, cuando yo entré a trabajar allí, era el Departamento de Programación y Desarrollo, entonces no eran secretarías, eran departamentos. Ah, Te estoy hablando del te voy a tomar aquí 87. cafecito. Sí, tomamos café porque está muy rico en el lugar en el que estamos. Por eso estamos tan informal, porque optamos por un día, pues es no que- hábil, ¿no? Exactamente, para estar así que como súper tranquilos, a gusto, sin presiones, nada, Así es. nada formal. Así es, nada formal. Por eso te dije, hoy no es entrevista, es una charla. Así es. Es una charla tranquila y amena. Entonces, Luego, imagínate el tiempo que tengo yo de experiencia profesional, ¿eh? Ese fue mi primer trabajo como economista. Entonces, desde el 87 a la fecha, nunca he dejado de trabajar en dos planos, nunca. En el ámbito profesional, me refiero yo fuera de las aulas, pero también dentro del aula. Nunca he dejado mi trabajo como docente. Quiero decirles que también con el maestro Morales fui su asistente de cátedra de docencia, fui su laboratorista y desde entonces me involucré yo en trabajos de docencia. Nunca he dejado de dar clase. Siempre en los trabajos que he tenido, que han sido tanto en el sector público como privado, he pedido yo a la institución donde laboro que me den ese privilegio de no dejar la docencia. Así sea en la noche, así sea a las 7 de la mañana, pero dar clase es fundamental para mí y siempre ha sido fundamental. Entonces, en esta trayectoria que no es muy corta como economista, pues evidentemente se cometen grandes aciertos, pero también hay fracasos. ajá, exacto. A mis jóvenes estudiantes, a mis jóvenes egresados de las carreras en las que yo he impartido docencia, pues hay que decirles la verdad, hay que hablar con la verdad. Ojalá que todo fuera miel sobre hojuelas, pero hay desaciertos y desatinos en la profesión. Fíjense, una cuestión que parece anecdótica, de hecho lo quiero narrar como una anécdota, pues fue cuando yo todavía no terminaba la maestría, cuando yo ya estaba haciendo un concurso para integrarme a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a nivel federal. Estoy hablando que yo estaba haciendo mi maestría en la UNAM, en lo que es la Facultad de Ciencias, la Facultad de Economía, y estaba yo por terminar mi maestría y se me ofrece la posibilidad de concursar para una plaza como consultor de evaluación de políticas públicas en la Secretaría del Trabajo, pero financiado esta consultoría y dirigida por el Banco Mundial, que era quien en ese entonces financiaba los proyectos de evaluación de las secretarías, de algunas secretarías del gobierno federal, concretamente la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Desarrollo Social, la CDSO.
Entonces, pues era muy joven en ese entonces, todavía no egresaba, decía yo, de la maestría, gano ese concurso y logro entrar a trabajar en un área de subdirección de evaluación dentro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a nivel federal. Evidentemente gano el concurso pues por la formación que yo demostré tener, pero ¿qué creen? Que una cosa es lo que uno aprende en el aula Y ya cuando llegaste. y cuando llega uno al mercado de trabajo y que de verdad se enfrenta uno a la realidad laboral, pues otra cosa sucede, ¿no? Tenía que ser yo quien dirigiera las evaluaciones y resulta Que no sabías. de que el trabajo Que no sabías. evidentemente exige una formación mucho mayor que la que a veces uno recibe en el aula. Ajá. No es que no sabía, no es que no supiera, pues, No, Enrique pero, no supo y lo regresaron. pero pues sí, tuvieron que decirme. ¿Ah, sí? No, Ah. tuvieron que decirme, híjole, pero pues se supone que por eso lo contratamos a usted, señor. Porque ya Le tienes digo, toda la Ya tengo toda la experiencia. experiencia, pero estamos hablando de ligas mayores. Por Estamos eso. hablando de un equipo de consultoría del Banco Mundial, en donde los líderes de evaluación del Banco Mundial, pues estamos hablando de que tienen una experiencia enorme en evaluación de políticas públicas y conste que eran docentes de la Universidad de Chicago, docentes de Harvard, y pues se enfrentan con un equipo de evaluadores en pañales en México. Fuimos rebasados por mucho, pero fue una experiencia grata Claro. porque se da uno cuenta de los vacíos. Ahora tengo que decir algo a mi favor y a nuestro favor. Ahí va. Oye, después de esto. Sí, hay algo a nuestro bueno, favor. va. Fuimos los pioneros en México de evaluación de políticas públicas a nivel nacional. Muchas veces hablando con colegas economistas, sobre todo de la Secretaría de Desarrollo Social, ellos creen que ellos fueron los primeros cuando empezaron a evaluar los programas de combate a la pobreza. Concretamente, pues me refiero a Progresa, en aquel entonces se llamaba el programa Progresa, y ellos creen que fueron los primeros. No, los primeros en evaluar a nivel nacional programas de envergadura para todo el país y con financiamiento externo se dieron en la Secretaría del Trabajo Social. Entonces, pues fuimos los primeros. Evidentemente se cometen errores, evidentemente estamos en pañales, comenté yo hace un momento, y se cometen errores. Por supuesto, esto a su vez trae un aprendizaje. Duramos prácticamente 6 años evaluando programas, evaluando proyectos que nos dan un gran capital. De ahí, de hecho, mi experiencia como evaluador en políticas públicas. A partir de esa experiencia, mi trabajo profesional en el sector público ha sido básicamente sobre evaluación de políticas públicas, de combate al desempleo, de combate a la pobreza, de programas ahora ya en el ámbito estatal, en cultura, como el que ahorita estoy trabajando, en programas de la Fiscalía del Estado, en proyectos y programas ambientales, y que todo esto evidentemente trae atrás una experiencia con la que pues se tuvo que aprender a base de errores también. No, pero qué interesante, ¿no? O sea, porque como tú dices, te das cuenta de las capacidades que hay, también de las deficiencias. Al final de cuentas, aprendiste mucho. Se aprende mucho, y miren, la ventaja de estar frente a un grupo de jóvenes cada semestre dando clase es transmitirles esas experiencias. No es cierto, decía yo hace un momento, no es cierto que siempre todo es miel sobre hojuelas. Yo no creo, discúlpenme, mis colegas profesores cuando todo les va bien, siempre hablan de sus éxitos y se vanaglorian. No, la vida es así, se aprende también de los errores. Y gracias a ese aprendizaje es que uno busca ser cada vez mejor en el ámbito de la docencia y transmitirles o buscarles transmitir de alguna manera a los jóvenes estudiantes todas esas experiencias. Vamos, el ámbito profesional, decía yo, nunca lo he descuidado, al igual que la docencia. He trabajado en el ámbito privado y fíjense que en el ámbito privado las experiencias han sido básicamente en el área de capacitación. He trabajado para empresas del gobierno del estado e incluso a nivel nacional
en aspectos sobre planeación estratégica y capacitación. Y eso han sido dos grandes áreas que me han formado en lo que hoy ofrezco al Colegio de Economistas, y que por supuesto uno intenta involucrar y transmitir al estudiante como una necesidad. La planeación estratégica, la evaluación de políticas públicas y sobre todo una experiencia en capacitación. Ay, me quedé así como anonadada de tanta información. No, o sea, importante. Sí. Porque fíjate que esto sí nos va a hacer mucho colegio y esperemos que realmente iniciemos pronto, como tú comentas, que iniciemos en enero y estaría súper bien. Y fíjate que hay otra cuestión que también te quiero preguntar. Recientemente fuiste a Bolivia. Ah, sí. ¿Verdad? Bueno, lo comento porque lo estuvimos viendo en el Facebook y en todas tus redes y así, ¿no? Fuiste invitado por el Banco Central. Así ¿sí? es. Y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Así es. A ver, ¿cuál fue el motivo de esta invitación? Ah, miren. ¿Y cuál fue tu experiencia? Ajá. Tal vez el reto más importante que he tenido en mi vida profesional y académica ha sido este. Hace un mes y algunos días fui invitado ya lo decías tú, por el Banco Central y por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Bolivia, concretamente de Santa Cruz, Bolivia. Fui invitado a participar como conferencista magistral. Por cierto, también saludo a quien fue el intermediario y a quien debo esta recomendación, a mi buen amigo, tuvo honor hacia mí al haberme invitado como conferencista magistral. De ahí el reto tan grande y tan importante, a un evento nacional de los economistas bolivianos. Y de hecho, vaya que yo estaba bastante preocupado y nervioso. También había muchos estudiantes, El auditorio obviamente fue abarrotado por jóvenes estudiantes, pero estaba prácticamente la Sociedad de Economistas del país hermano de Bolivia. Entonces fue un reto muy importante, muy grande. Fuimos 3 conferencistas magistrales. Me tocó compartir un espacio durante 2 días con 2 colegas más, además de mí, como conferencista magistral. Y el primero de ellos, un economista de mucho prestigio y mucha talla, de Argentina. Y luego yo fui el penúltimo en hablar, el conferencista intermedio, y al final de mí cierra nada más ni nada menos que el exministro de Economía y Finanzas de Bolivia, al que se le debe la creación del modelo económico de Bolivia, y al que efectivamente se le atribuye todas las bondades de este modelo económico y del desarrollo económico más reciente de Bolivia de los últimos años. Me refiero yo al maestro Arce Catacora. El maestro Arce Catacora fue el creador de este modelo económico que llegó junto con el presidente Evo Morales y que propusieron a la sociedad boliviana. Gracias a este modelo, Bolivia ha logrado crecer desde el 2006 hasta la fecha a tasas del 5% en promedio anual. Fíjense, si no será exitoso el programa el modelo económico de Bolivia, porque si lo comparamos con las tasas de crecimiento de nuestro país, México, o de los países sudamericanos en general, pues ellos han crecido prácticamente al doble. Gracias a ese modelo, ellos han impulsado una estrategia de combate a la pobreza y la desigualdad muy exitoso, que ha sido incluso reconocido por la CEPAL y por el Banco Mundial. Han reducido la desigualdad y la pobreza en porcentajes muy considerables, inclusive ya muy por debajo de la pobreza y la desigualdad de México. Entonces, me toca compartir mesa con estos grandes economistas. El reto entonces era muy importante y muy, a su vez, muy motivante. Yo hablé sobre la comparación del modelo económico mexicano con el modelo económico de Bolivia, que ahorita acabo de describir de manera sucinta sus éxitos. Y desafortunadamente me toca hablar sobre las perversiones que tiene el modelo mexicano,
porque al ser un modelo prácticamente de corte neoliberal, prácticamente abierto al comercio mundial, no ha dado los resultados que todo mexicano, todo ciudadano quisiera que diera, que es crecimiento económico, igualdad y equidad, y empleo y seguridad para los mexicanos. Desafortunadamente las noticias no son alentadoras para nadie. Tenemos tasas de crecimiento muy bajas en México, decía yo, a la mitad o hasta menos de la mitad que Bolivia. Tenemos también índices de crecimiento de la desigualdad y de la pobreza que se ha reducido ligeramente en estos últimos años, pero no hay que olvidarnos que más del 50% de los mexicanos se considera en pobreza. Y luego también tenemos una economía muy abierta al exterior, que ha generado no solamente promoción de exportaciones, como muchas veces se pretende presumir, pues las exportaciones de México crecen, sí, pero también han crecido sus importaciones, de tal manera que tenemos una balanza comercial y una balanza de pagos altamente deficitaria. Son los puntos que yo menciono en Bolivia, comparo con lo sucedido con México, y evidentemente llegamos a una conclusión. La economía mexicana tiene aspectos sólidos que los bolivianos deberían de imitarnos, pero los mexicanos también deberíamos de imitar aspectos muy loables del modelo boliviano que nos traerían tal vez un mayor crecimiento y una mayor equidad. Entonces fui a hablar de esto ante un auditorio de más de 4,000 personas, lo cual impone. Claro. Hay que hablar de temas de economía fotografías. Y hay que hablar de convencer a los jóvenes que estaban ahí presentes y a los economistas bolivianos, vamos, de las bondades y ventajas de su modelo y por supuesto lo que el nuestro también tiene de bueno. Entonces fue una experiencia muy alentadora. Sí, llegaste muy contento, ¿verdad? Llegué bastante contento, con 2,000 cabellos menos por el estrés. Pero oye, y volviendo un poquito, ahora sí que a tu época de estudiante, ¿cómo fue que decidiste ser economista? O sea, ¿de qué te nació? ¿Por qué? ¿O cómo estuvo? Yo, porque la mía sí fue como rara. Yo no iba a economía, pues sí, pero bueno. Miren, a mí me tocó vivir una época en México de grandes convulsiones económicas y un poco sociales. Yo estaba estudiando, en cuanto terminó la carrera, la preparatoria, a mí me gustaba la ingeniería química, entonces me metí a ingeniería química, Entonces estuve estudiando prácticamente 2 años de ingeniería química, pero ¿qué creen? Que en ese entonces estaban sucediendo en el país cosas, decía yo, muy fuertes desde el punto de vista económico y hasta social. En 1982 sucede en México y en buena parte de América Latina la crisis tal vez la más dura por la que ha pasado en nuestro país. En el 82, como recordarán, muchos de ustedes también recordarán, Lupita eres economista, se vino la famosa gran crisis de la deuda externa. Sí. La crisis petrolera, el modelo económico mexicano estaba afincado sus esperanzas en el boom petrolero. Esto trae unas consecuencias negativas para el país, no fueron aprovechadas por el gobierno mexicano en ese entonces, en manos del expresidente José López Portillo, y entramos en una situación tan crítica que la inflación se dispara al nivel más alto de toda la historia económica del país. Me recuerdo muy bien la cifra, 98.8% de inflación. El país tiene una inflación considerable. El país cae en su PIB por abajo del 7%. Sufre la devaluación más grave también que había sufrido con respecto a años anteriores. Estalla, colapsa el boom petrolero y entonces la economía se convulsiona. Yo estaba estudiando desde entonces ingeniería química, pero escuchaba todos los días este tipo de problemas, este tipo de situaciones que me comenzaron a interesar sobremanera. ¿Por qué? Pues porque era muy padre estar en ingeniería encerrado en un laboratorio, en un taller haciendo experimentos, pero por otra parte yo veía a la sociedad mexicana convulsionándose. Veía en los diarios de todos los días
noticias y notas sobre lo que estaba pasando en el país. Ah, Recuerdo que en el 82, cuando termina, y lo recordarán nuestros colegas economistas y mucha gente, cuando termina su sexenio López Portillo, nacionaliza en su último informe de gobierno la banca. Y luego recuerdo también cómo, con lágrimas en los ojos, que a mí no me convencieron, quiero decirlo, yo fui y siempre fui un estudiante muy crítico, y como economista he sido muy crítico, no me convencieron las lágrimas de cocodrilo del entonces presidente López Portillo. Llorando, declara la nacionalización de la banca. Con lágrimas en los ojos, declara que defenderá al peso como perro. No sé si lo recuerdes, pero decía, voy a defender a nuestro peso como si fuera un perro. Y todo eso me parecía muy falso. Nacionaliza la banca. Incluso tan falso me parecieron las manifestaciones de apoyo a López Portillo, cuando a mí me recuerdo muy bien como estudiante de ingeniería química, nos querían llevar a marchar de manera obligatoria, a apoyar a todos los estudiantes, profesores, a todas las carreras de toda la Universidad de Guadalajara, como suele suceder que a veces lo quieren forzar a que uno vaya a marchar, todavía está la fecha, pero a que apoyemos la nacionalización. Yo decía, pero ¿por qué tengo que apoyar a un gobierno que precisamente nos llevó a la crisis y nos llevó a la quiebra como país? Cuando ya muchos economistas en ese entonces decían, cuidado con el modelo económico, realmente están haciendo mal las cosas, realmente no se está aprovechando el potencial del petróleo para crecer. Y entonces ahora sí tenemos que ir a aplaudir una medida que fue tardía y que inclusive ni siquiera era necesaria si se hubieran hecho las cosas correctamente. ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿por qué tenía yo que ir a aplaudirle a un gobierno que había hecho malas cosas? Bueno, entonces, ¿en qué momento te rebelaste? En ese momento es cuando yo pienso, me salgo de esta carrera. creo yo que debería, en lugar de estar encerrado en un laboratorio haciendo experimentos con sustancias químicas, debería de estar en la calle analizando, explicando a la sociedad y sobre todo comprometido con el futuro de nuestro país en lo general. No digo que los ingenieros no deberían estar comprometidos, claro que están comprometidos desde su área de una producción sustentable, desde su área de una producción nacional, pero en ese momento me llama la atención, repito, lo que está sucediendo en el país. Y es cuando digo yo, creo que la carrera que debería de estudiar es economía, porque son los economistas los que estaban analizando qué era lo que estaba pasando en el país y cuáles eran las posibilidades que tenía nuestra economía para salir de esa crisis y combatirla. En ese momento decido abandonar la carrera, que por cierto, un saludo a mi familia, pero ellos recordarán que pues prácticamente me desheredaron el pedazo de aire que me tocaba de mi familia, porque ellos tenían mucha expectativa en la ingeniería química, pero yo digo, no es mi área, no es mi carrera, me apasiona lo social, bueno, fíjense. Pero pues es lo social y lo matemático y todo. Pero fíjense en algo, ¿saben por qué también estudiaba ingeniería química? Porque las matemáticas siempre me han apasionado. Pues te digo, o sea. Entonces, ¿cuál área social tiene más matemáticas? Economía. Entonces me meto a economía y me especializo en los temas que hoy ya me especializo, que es la econometría. Qué difícil, yo me acuerdo de econometría. Hola, maestro Márquez. Sí, profesor Márquez, a lo mejor lo está viendo, porque lo tenemos en nuestras redes sociales también. Y fue así como que súper, pero pasé. Ah, qué bueno, Lupita. Bueno, aquí estoy, ¿verdad? Ya soy con economista. 100, supongo. Ajá. Sí, como no, claro, con 100, pero pasé. De hecho, fíjense, el programa está por terminar y no me gustaría dejar pasar la oportunidad que abriste de que por qué la economía y mi papel dentro del Colegio de Economistas. Ajá, exacto. Yo le propuse al maestro Alejandro Sierra un proyecto de capacitación muy sólido que tiene que ver con los jóvenes estudiantes de las carreras o los egresados de las carreras de ciencias económico-administrativas, no nada más de economía, que es un proyecto de seminario de titulación. Entonces sí. Porque acuérdense de algo,
Hace un momento yo decía que una de las áreas que más me interesaba trabajar en la investigación es sobre el mercado de los profesionistas, mercado laboral. Pues una de las cosas de las que sí me he dado cuenta por mi experiencia y mi antigüedad como docente, es que muchos economistas, bueno, muchos egresados de la carrera de economía o de económico-administrativas siguen sin titularse, a pesar de las es que hay muchas facilidades y facilidades. las modalidades que cada vez se abren más para la titulación. Se han abierto opciones de titulación, evidentemente la más popular en este momento ya no es la tesis, sino es el Ceneval, Sí. es el examen que hace la SEP a través de organismos certificadores, acreditadores, como es el famoso Ceneval. Se han abierto opciones de titulación que es a través de diplomados, se han abierto opciones de titulación a través de experiencia y práctica profesional, se han abierto opciones de titulación a través de estudios de posgrado y cada vez se facilita más para el egresado o para el recién egresado las opciones de titulación. Sin embargo, yo sigo sosteniendo que... Gracias. Disculpen, pero Estamos recuerden en que vivo, estamos en vivo. vivo y empiezan a mandar comentarios y saludos, pero ahorita no los puedo contestar al ratito. Sí. Perdón. Sin embargo, yo sigo creyendo que la opción adecuada, la opción más competitiva, la opción, vamos, en donde se despliegan todas las capacidades de un estudiante o un egresado, las capacidades de investigación, de asimilación de conocimiento, no nada más de investigación, sino a ver qué aprendiste de tu carrera, y las capacidades y habilidades de redacción. Miren, mis alumnos no me dejarán mentir, yo los cuestiono tanto, los critico tanto, sí, ¿por qué no decirlo? Sí, De que también. ni siquiera redactar un oficio saben. Entonces, las habilidades de redacción, de síntesis que debe de tener un profesionista de cualquier área es la tesis. Sigo creyendo en la tesis de licenciatura como la opción más loable, más enriquecedora de formación, de culminación de estudios profesionales. Y sigue habiendo una muy buena cantidad de egresados sin titularse, sobre todo del área de economía. Egresan por las condiciones de vida y las condiciones económicas que mencionaba yo hace un momento en México, pues se tienen que perdón, involucrar en el trabajo profesional. Y se va postergando la opción de titulación. Bueno, el proyecto que yo voy a trabajar dentro del Colegio de Economistas es un proyecto de titulación por tesis. Estamos proponiendo al colegio que, bueno, ya lo propusimos, fue aprobado, pero decía yo todo lo que hace falta para poderlo echar a andar, es un seminario de titulación por tesis, en el que no solamente yo estoy trabajando, también lo están trabajando algunos colegas economistas de muy alto prestigio. Ustedes recordarán al doctor José Héctor Cortés Fregoso, Claro. Recordarán al doctor Héctor Luis del Toro Chávez, recordarán al doctor Bernardo Jaén y algunos otros colegas economistas. Estamos proponiendo un seminario de titulación por tesis. ¿En qué consiste este seminario? Consiste en una serie de módulos en los que los participantes, evidentemente la condición, no necesariamente que sean de economía, sino que sean del área económico-administrativa y social, o sea, del CUSH, que la condición es que no sean titulados, que estén en el último semestre de su carrera, o bien ya egresados, sin importar cuándo egresaron, pero que no estén titulados, y que haya un acompañamiento de los profesores de este seminario durante 6 meses que dura el seminario. Cada mes se impartirá un módulo. El módulo va desde aspectos de coyuntura general de la economía y la sociedad mexicana, para que refresquemos al participante en dónde está México, cuál es su modelo actual, cuáles son los problemas económicos y sociales más relevantes en la actualidad, y que de ahí se motiven a tomar un tema, si es que no lo tienen. Luego, el segundo módulo sería sobre metodología de la investigación, en donde se intenta dotar al participante
de instrumentos, inclusive hasta de redacción de un proyecto de tesis, redacción de un resultado, de un dato, de una revisión bibliográfica, y que se comente, que lo comente con algunas reglas de redacción básicas, ortográficas también básicas, y técnicas de investigación. Es ahí donde hablaríamos sobre las diferentes opciones que tiene el Internet de bajar datos, de bajar información. Del Internet. Y 3 o 4 módulos siguientes con técnicas de análisis estadístico y econométrico, manejando software que son relevantes. Evidentemente, en primer lugar, estamos hablando de un software muy importante en el mercado laboral, en el mercado de los software, que es Stata. Estamos hablando de SPSS, estamos hablando de un software gratuito que está desplazando a estos que acabo de mencionar, que es R, así se llama, R, lo pueden ustedes consultar, es libre y tiene un gran potencial para el manejo y explotación de la información. Entonces, a través de los módulos siguientes, estaríamos hablando de... estaríamos hablando de una muy buena cantidad de herramientas de análisis para la culminación del trabajo de tesis. Los profesores que vamos a impartir este seminario nos vamos a comprometer con 3 o 4 participantes en el seminario para ser sus directores. Nosotros vamos a acompañar en calidad de director al tesista. Este tesista tendrá que registrar ante su centro universitario su proyecto y hacerle la propuesta del director de tesis. Esperemos que sea aprobado por los diferentes centros universitarios. De ahí las capacidades de gestión que tenga que ser nuestro colegio y sobre todo nuestro presidente, el maestro Alejandro, para que sea entonces aprobado este proyecto y el director que sea propuesto, y que al término del seminario, que estoy hablando de 6 meses, sí, esté terminado prácticamente el proyecto de tesis. Vamos a demostrarle entonces a nuestros egresados o a estudiantes del último semestre que no, la tesis no es como ellos la conciben. Un proyecto largo y sinuoso, complicado, tedioso, no lo es. Es fascinante. Yo siempre les he dicho a mis estudiantes y egresados, es fascinante la tesis. Nada más hay una condición. Hay que enamorarnos del tema. Hay que enamorarnos del trabajo que estamos haciendo. Nos debe de fascinar. Si esta condición no se cumple, evidentemente va a ser tedioso. Entonces, en 6 meses podemos titular. Oye, Enrique, mira, Alejandro nos dice: felicidades, amigo y director de capacitación de nuestro colegio, doctor Enrique Cuevas. Por supuesto, estamos listos para el arranque de tu excelente proyecto, en beneficio de nuestros economistas. Y ahorita no podemos ver todo lo demás, nos escribió un poquito más, al rato lo comentamos o hacemos el comentario por el Facebook, sí, por el Facebook. La página, ¿verdad? Claro, ahorita te contestamos, Alex. Y fíjate que hay muchas preguntas, o sea, muy buenas por hacerte, pero yo creo que el tiempo ya nos apremia. Pero por último me gustaría ya independientemente, porque aquí hay muchas cuestiones de hablar de economía y preguntas sobre, bueno, se nos han hecho varias preguntas, Dice que, ¿cuál es la situación actual de las finanzas en nuestro estado? Ay, caray. Y que si conoces alguna estrategia específica para enfrentar esta crisis económica. Híjole, pero pues, aviéntatelo como en entre 5 y 10 minutos, porque se nos terminan. Mira, hablando de cuestiones del Estado y de finanzas, creo que ya habló un también integrante de nuestro colegio, el maestro Hugo Michel. Sí. Okay. Un saludo al doctor Hugo Michel, subsecretario de Finanzas del Estado, entonces, y vicepresidente académico. Sí, pero te lo están preguntando tú también. No, digo, algo así muy leve, no te adentres tanto nada más. No, miren, yo creo que hay que hacer un estudio relativamente serio y a profundidad, porque hablando del Estado de Jalisco son 2 temas que son relevantes: el tema de la deuda pública de Jalisco y de los municipios, y el tema también sobre los ingresos municipales, que como ustedes saben, muchos municipios son castigados por la alta concentración que existe en la zona metropolitana de ellos, y que en tema de deuda pública, si bien ha venido reduciéndose en años anteriores la deuda para Jalisco, en este año que estamos y en el próximo
yo pronostico que va a crecer la deuda del Estado por la gran cantidad de obra que se está realizando en todo Jalisco. Entonces hay que estar muy atentos porque no deberíamos depender tanto de la deuda pública. Jalisco ocupa el cuarto lugar en la aportación al Producto Interno Bruto de todo el país y por lo tanto debe ser compensado con la misma cantidad de ingresos. Sin embargo, esta gran cantidad de obras y sobre todo de programas que generalmente, por la razón que nosotros ya sabemos por qué, a finales de cada sexenio crecen los programas sociales y el destino de gasto para ellos, puede desequilibrar estas finanzas. Creo que ahorita están en riesgo las finanzas del Estado si no se hace un manejo prudente y adecuado de ellas. Y miren, claro que conozco una estrategia de modelo económico alternativo, claro que lo conozco, solamente que es un modelo de corte no neoliberal, es un modelo totalmente opuesto. Digamos que tendríamos que dar una vuelta a 180 grados al modelo económico actual. Creo que desde hace ya varios sexenios estamos enfrentando un modelo neoliberal totalmente abierto a la economía que no ha traído beneficios ni de crecimiento económico ni de combate a la desigualdad, mucho menos en materia de desarrollo. Este modelo sería de corte heterodoxo, sería de corte más de beneficio social, de bienestar social y más centrado en el mercado interno, no en el mercado externo. Para impulsar un modelo como este, tendría que haber al frente del gobierno o de los gobiernos economistas evidentemente preparados y capacitados. Generalmente se nos dice a nosotros, eso nos acusa de populistas, que nos digan lo que quieran. A final de cuentas, creemos nosotros que con un modelo centrado en el mercado interno, que evidentemente no se cierre a la exportación y al mercado externo, sino que aproveche el potencial. Hace un momento yo decía que México tiene un gran potencial. Sí. Claro, ese gran potencial lo ubico yo en la industria manufacturera, que más o menos se ha logrado consolidar. Sin embargo, la balanza comercial de la industria manufacturera sigue siendo deficitaria. Importamos más de lo que exportamos. Pero con esta planta industrial que se ha logrado consolidar, creo yo que podemos crecer sin necesidad de recurrir al mercado externo como lo hemos hecho hasta ahorita. Entonces creo yo que sí podemos impulsar un modelo de corte heterodoxo, de corte más social y en donde nos fijemos más en las capacidades y potencialidades del propio mexicano. Como corolario, quiero ser enfático en un asunto que yo siempre les digo a mis estudiantes. Hay que combatir la desigualdad y la pobreza. No porque seamos hermanos de la caridad, no porque queramos vernos bien ante la sociedad y decir pobrecitos de los pobres, no. Porque si no combatimos la pobreza y la desigualdad, la demanda económica, el bolsillo, este programa es de bolsas de bolsillo, de la bolsa al bolsillo, el bolsillo de los mexicanos está tan comprimido y está tan decaído que es imposible alentar proyectos de inversión de gran envergadura. Si el mexicano tuviera el bolsillo lleno y el estómago también lleno, sí, no solamente se convierte en un agente productivo eficiente, sino que también se crean bases para incrementar la demanda interna y por esa vía la inversión. Entonces creo que hay elementos suficientes para promover un modelo económico totalmente diferente al que estamos impulsando, bueno, al que el gobierno ha venido impulsando durante este sexenio y los anteriores. Perfecto, Enrique, pues ya ahora sí, para finalizar, porque ya como saliéndose un poco para este estrés, ¿qué hace Enrique en sus tiempos libres? Aparte de las entrevistas como hoy día 20 de noviembre. Hay dos cosas que disfruto mucho. La primera de ellas, en mis tiempos libres, agarrar libros de econometría, artículos de econometría y ponerme a jugar y ponerme a jugar con los datos. Es fascinante jugar con la información, jugar con los datos, elaborar modelos econométricos y eso es un deporte muy sano para mantener no solamente el cuerpo, sino también la mente sana y activa. Y créanme lo que se lo digo en serio, mi esposa y mi familia no me dejarán mentir, pero esa es una de las actividades importantes que hago durante mi tiempo libre. Y la segunda es disfrutar de mi nietecito adorado. Sí, vemos todo el cuento, ¿no? Entonces,
Es que Leo Dile. todavía no habla, pero créanme que basta con estar junto de él y él cuando balbucea o me ve a los Sí. ojos, sé de lo que está hablando y esa es... y Enrique interpreta. Ah, bueno, pero O sea, es que él me lo está Enrique interpreta diciendo. lo que le dice su nieto. Y entonces esa es la segunda... Econométricamente, no, Esa es la no. segunda gran actividad que yo disfruto en mi tiempo libre. Disfrutar de mi nieto que me ha dado una vida muy plena y creo que me ha situado en un estatus personal de mayor madurez. Ah, muy bien. Y a la que a todos los que no son abuelos todavía, pero que ya están en edad de serlo, se los recomiendo. Oye, ¿y qué te pareció el programa? Porque ya El nos programa vamos. es excelente. Ojalá que este programa tenga cada vez mayor difusión, que nos sigan viendo la gran cantidad de gente que ahorita estoy viendo que nos están siguiendo Mira, ya. Edwin González, excelente iniciativa, profesor Cuevas, saludos. Saludos, Edwin. No, y hay muchos saludos Saludos. más, pero ahorita no los podemos dar porque como están pasando constantemente, Sí, no están los puedo pasando. estar leyendo así rápido. Sí, yo Pero- no sé cómo le hace la gente que transmite en vivo y contesta todos los Pues saludos. yo y sí los demás. contesto, pero ahorita como no hay quien esté atrás, yo no puedo estar manejándolo, a menos de que estemos, miren, así. ¿No, verdad? No. Creo que no. Entonces, ojalá, Lupita, sigas con este programa. Tú eres la encargada de él como parte del Colegio de Economistas, también eres economista, y ojalá que sigas con este programa. Yo te felicito la iniciativa que has tenido y que nuestro colegio siga promocionando este tipo de acciones que son masivas, que llegan a más gente. Sí. Y mira, nosotros estamos aquí en un café de la ciudad de Guadalajara y llegando a muchos lugares que no necesariamente de la casa de ustedes, sino que también puede Exacto. ser en cualquier lugar del mundo que nos estén viendo. No, Enrique, pues muchas gracias por tu tiempo y bueno, lo ideal de este programa es que conozcan a cada uno de las comisiones del Colegio de Economistas de Jalisco Asociación Civil y que nos expongan precisamente su proyecto de trabajo y además también hablar de temas económicos que todas las personas los puedan entender. De hecho, por eso no nada más está enfocado, si te fijas, a los economistas, sino a toda la gente en general. Y sí es muy interesante y aprendiendo, porque sí me adapto hasta eso cuando quieren, cuando pueden, como en este caso, el doctor Enrique, hoy se le facilitó y se me hace súper padre porque no tenemos ninguna presión. Así es. Y como por ejemplo en el primer programa que estuvimos con el maestro Alejandro Sierra Peón y con el doctor Hugo Michel, que fue como más formal también porque se prestó porque ahí estaban trabajando y teníamos que llegar a su área de trabajo, y con mi compañera Isabel. Hola Isa, saludos amiga, que también estuvo la semana pasada, pero ella estuvo en la mañana. Sí. ¿Por qué? Porque precisamente hay que adaptarnos un poco también a las necesidades, Sí. ¿no? Y- Y eso y- trato de hacer. Digo, Sí, desafortunadamente el programa se está transmitiendo los lunes y como sabrán mis estudiantes y exalumnos, lunes y miércoles yo doy clase y Ujú. por eso yo le propuse a Lupita que fuera el día de hoy, que pues es día de asueto, no hay clase Ujú. y hay que aprovecharlo, ¿no? Y mira, a pesar de que hablamos de los temas sobre capacitación y los Sí. proyectos de la dirección de capacitación que yo presido en este colegio, se habla de temas de economía, o se habla de temas de Exactamente. economía Ujú. accesibles para mucha población. Yo creo que si seguimos haciendo estos programas en donde no solamente hablemos de las comisiones, Claro. sino también de temas de economía del momento, Exactamente. lo vamos a enriquecer. Y que invitar a más gente No, a que y sabes participe, qué, no, esa es la idea, y aparte también mesas de debate y todo esto. Sí. O sea, es que es poco a poco, ¿no? Ahorita sí la urgencia, se puede decir entre comillas, sí me interesa que se conozcan las comisiones. Sí. Y obviamente no importa que no solamente se transmita los lunes, yo no tengo ningún inconveniente. Si quieren hablar de algún tema económico importante o por ejemplo que tú me digas, oye Lupita, necesito ver tal programa, o sea, o tal tema, lo hacemos con mucho gusto, independientemente que no sean lunes. Y Y podemos así, podemos pues, abrir claro. una sección, a ver qué le parece a nuestro presidente y a los demás miembros del colegio. Ujú. Podemos abrir una sección para estudiantes. Ya la tengo. ¿Ya la tienes? Ah, pero claro. ¿Ya empezó? Ya empezó. De hecho, checa la página de internet de los economistas. Y ya Cristian Cervantes, saludos. Ella fue el primero en mandar su artículo. Ujú. Y obviamente es también como parte de la vinculación de los estudiantes con el colegio, por la cual también ya tenemos ya el proyecto de hacerlo los jueves. Muy bien. Sí, Bueno, el más bien proyecto. se te fue. Pero todavía no lo empiezan. No, te estoy diciendo que ya mandamos el primer artículo, ya lo mandó Cristian. Chécalo. Bueno, eso por escrito No, pero en la para que página. sea También,
No, No, yo decía transmitir. no, transmitido, yo les transmití un programa desde CUSEA. Okay. Ah, muy bien. Sí, yo transmití un programa desde CUSEA, pero todavía no era de la bolsa al bolsillo. Ah, ok. O sea, está dentro de mis programas porque tengo una página de Lupis TV, si quieren entrar, pero es otro tipo de programas muy diferentes, y en el cual también tengo enfoques también jurídicos, también económicos, sociales, etcétera. Pero de la bolsa al bolsillo no tenemos ahorita, o sea, no tengo a Cristian con esa grabación. Okay. Muy bien. Por eso no la has visto. Muy bien. Pero sí ya están también los muchachos invitados. Muy bien. Y pues muchas gracias por estar aquí, por observarnos, ya sea por su teléfono, por la computadora y por dónde más. Ah, no, pues que nos estén checando hasta por radio, por televisión y todo. Muchísimas gracias de verdad por su tiempo. Y pues aquí lo tienen para que lo vean en retransmisión. Y lo voy a pasar también en la página del Colegio de Economistas, en otros grupos que tengo de economistas y en mi Facebook personal también lo pueden ver. Y Enrique, pues muchas gracias. No, pues gracias a ti, Lupita, y gracias al colegio por la invitación. Y pues espero que no sea la última vez. Lupita Vázquez con ustedes. Hasta luego. Bye. Bye, adiós.